Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al seminario online para oncólogos y hematólogos, informes de incapacidad laboral y o discapacidad, organizado por Fidelitis con la colaboración del Grupo Español de Pacientes con Cáncer, la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia y la Sociedad Española de Oncología Médica. Para el desarrollo de esta sesión contamos con la presencia de don Lorenzo Pérez Menéndez, presidente de Fidelitis, el doctor Salvador Payán Pernía, hematólogo en el Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla y socio de la Sociedad Española de Hematología y Hemoterapia, experto en eritropatología, donde trata con enfermedades crónicas que producen discapacidad. Y contamos por último también con la doctora Laura Mezquita, oncóloga médica en el Hospital Clínic de Barcelona y coordinadora en la Sociedad Española de Oncología Médica, SEOM, del Grupo SEOM de Trabajo, Cáncer y Medio Ambiente. Muy buenas tardes a los tres. ¿Qué tal? Buenas tardes. Don Lorenzo Pérez será el encargado de dirigir esta sesión y durante el desarrollo de la misma, ambos doctores podrán intervenir cuando así lo crean necesario. Una vez finalizada la exposición, daré paso a la ronda de preguntas de los asistentes. Les recordamos que pueden ir realizando sus preguntas durante todo el seminario a través de la aplicación en el apartado Preguntas. Y sin más dilación, le cedo la palabra a don Lorenzo Pérez. Adelante, Lorenzo, cuando desee. Pues gracias, Víctor, y gracias a todos por asistir a este seminario en el que pues vamos a intentar arrojar un poquito de luz en cuanto a lo que necesitan los pacientes, que muchas veces, luego lo veremos, no se saben expresar muy bien. Y obviamente, pues los médicos tienen formación médica, no tienen formación jurídica y tampoco, aunque quieran ayudar, pues saben muy bien cómo pueden ayudar. Entonces, básicamente vamos a dar una serie de datos generales con los que podemos intentar echar una mano cuando así lo creamos conveniente en la redacción de este tipo de informes enfocados a la obtención de una incapacidad laboral permanente o un certificado de discapacidad. A ver, ahora. Antes de nada, pues me gusta hacer una introducción de cómo es la situación actual en cada uno de los ámbitos que vamos a ver, porque nos hará ponernos en la tesitura de lo que está ocurriendo y nos explicará muchas de las cosas que suceden, obviamente. Y bueno, pues por parte de los pacientes lo que hay es un desconocimiento muy amplio de la ley, es decir, no nacemos enseñados, con lo cual ya no solo de la ley, sino de la jurisprudencia, porque la ley se puede obtener en cualquier, online ahora prácticamente en cualquier sitio, pero lo que no se conoce es la jurisprudencia, que es, como sabéis, las diferentes interpretaciones que se hacen de las leyes, que son muy buenas, las leyes españolas en materia social, pero realmente son leyes que en muchos casos son de los años 70 u 80 y que se han ido reinterpretando, adaptándolos a la actualidad o a la realidad de la sociedad actual, ¿no? Y eso normalmente los pacientes no lo conocen, los abogados les cuesta muchísimo entenderlo, con lo cual imaginaos en el caso de los pacientes para su entendimiento y búsqueda, no es fácil. Luego hay un desconocimiento de los procedimientos. En general, pues los procedimientos administrativos para la obtención de este tipo de derechos pues tampoco son tan claros como a lo mejor podrían ser, ni tan sencillos. Y bueno, pues a veces tampoco en la administración los funcionarios se lo ponen tan fácil como a lo mejor nos gustaría. Y bueno, pues hay veces que se pierden en tanto procedimiento que les hacen perder los derechos y por lo tanto pues existe este grandísimo problema en cuanto a que tampoco se conocen los procedimientos reales o los más adecuados para poder llegar a obtener un derecho. Y luego hay una cosa que os sonará muchísimo, que es que os solicitan ayuda, pero no saben exactamente qué necesitan. Es decir, os piden informes, voy a pedir una incapacidad laboral, hágame usted un buen informe, doctor. Y claro, pues no saben qué pedir. No tienen ni idea de qué es lo que les puede venir bien o mal o regular para su procedimiento de incapacidad laboral o para su certificado de discapacidad.
Por parte de los médicos, pues nuestra experiencia nos dice que la mayoría quiere ayudar a sus pacientes, pero pasa lo mismo que decíamos antes con los pacientes. Y es que obviamente la formación académica y posterior en la práctica no tiene absolutamente nada que ver con el derecho en general, ¿no? Entonces, tampoco saben muy bien cómo ayudar. No, o sea, en cuanto a la redacción del informe, pues mi hija que se está formando para ser doctora, pues la están formando a nivel técnico, a nivel de diagnósticos, a nivel pues eso, datos médicos que tienen que introducir en sus informes y qué es lo que van a utilizar para su seguimiento clínico, ¿no? Pero obviamente cuando alguien le pide ayuda, pues es difícil que puedan saber exactamente cómo pueden ayudar. Y luego hay una presión muy grande por parte de la administración en cuanto al mensaje claro y continuo de que no hay recursos. No hay recursos para nada. No hay recursos para la sanidad, no hay recursos para las prestaciones sociales, no hay recursos para nada. Con lo cual, al final, eso se nos queda en el subconsciente y nos sirve como también presión para que a veces nos cueste más movernos, ¿no? Los informes médicos, y esto no es una crítica, es única y exclusivamente lo que es normal. Por lo que decía antes, son excesivamente técnicos. ¿Pero por qué? Porque no van dirigidos a la obtención de la prestación, sino al seguimiento clínico del paciente. Es lo normal. O sea, esto es algo que obviamente es la realidad de lo que existe y que la administración pues utiliza posteriormente para, como veremos que la legislación española no tiene nada que ver con la parte técnica médica, pues digamos que choca y es lo que utiliza un poco la administración para denegar. Entonces, no es un tema de que no se quiere hacer, sino que es algo que se debería entender de otra manera o cambiar algún punto. Eso sí, vamos a intentar aquí, desde aquí, daros algunas pautas, por lo menos por encima, para que sepáis cómo poder ayudar de forma general a vuestros pacientes. Luego, por parte de la administración, pues ese mensaje generalizado de la falta de recursos, que lo oímos todos los días. Una falta de actualización en la aplicación de las leyes. Y tú le preguntas a un funcionario por según qué ley de la seguridad social, que ha tenido en los últimos 20 años 20 actualizaciones, pues probablemente las desconozca pues porque la jurisprudencia obviamente no está tan al alcance del ciudadano como ni siquiera de los abogados, como decíamos antes, y por lo tanto es normal que lo desconozca, con lo cual hay muchas veces que se les pregunta por un determinado derecho, una determinada prestación, y te contestan de forma errónea porque desconocen cómo se aplica la última jurisprudencia. Hay una cosa que pasa continuamente y es que desestiman por sistema los informes privados. La administración, cuando ve un informe privado, directamente en general, yo siempre hablo de generalidades, luego hay sus honrosas excepciones, los desestiman, y esto quizá tenía más sentido hace pues igual 30 años, pero es que hoy en día la mayoría de los médicos trabajan igual en la pública que en la privada, ¿no? Entonces, dudar de la veracidad de lo que un médico está opinando en la privada cuando por las mañanas está trabajando en la pública, pues tiene ya menos sentido, ¿no? De hecho, luego veremos que una sentencia del Supremo muy reciente, de hace días, reconoce que ya no se puede hablar de parte solo en el caso de que no sea la administración. Luego lo contaré porque es una sentencia muy reciente. Y luego hay una cosa que también es cierta y es que los médicos del equipo de valoración de incapacidades son generalistas y por norma general no han hecho ni siquiera clínica. Han accedido a esta plaza por oposición, de forma que cuando les hablas de una enfermedad poco conocida o incluso rara o que no controlen, pues es difícil que puedan hacer un traje a medida, que es lo que se debería hacer
con cada caso para conceder una prestación, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Esto es lo que ocurre y es así. Y bueno, pues hay cosas que nosotros dentro de nuestro ámbito intentaremos cambiar y esto es algo que habrá que hablar con la administración y yo lo hablo muchas veces con la gente de la administración y de los EBIs para pues tratar de mejorar cosas y hay voluntad de mejora, pero la verdad es que es un sistema complejo de hace muchos años instaurado y que es difícil de mover. En los medios de comunicación, pues hay lo que se denomina infoxicación, lo que nosotros denominamos infoxicación, que es una cantidad ingente de información por todos lados, online, los periódicos, las revistas, la radio, etcétera, etcétera, pero una gran parte de esa información es muy tóxica porque o es errónea o es ambigua o te puede dar o está sesgada, con lo cual te puede dirigir hacia senderos que te van a probablemente mal guiar para la obtención de tus derechos. Esto es muy común, el doctor Google y el abogado Google, ¿no? Esto lo sufriréis a menudo, incluso tanto más que nosotros, y es así, es una realidad tremenda, ¿no? Y luego, pues, desde la administración, pues, hacia abajo hay una presión mediática, abrimos todos los días los telediarios, las portadas de los periódicos, la radio, etcétera, con titulares sobre la falta de recursos y esto cala en todos los segmentos de la población, pues incluidos vosotros, nosotros, y los propios jueces, que son personas como todos nosotros, y es un mensaje que cala en el subconsciente de todos y al final puede influir en la toma de decisiones, ¿no? Y luego en los abogados hay una cosa que es muy rara, porque esto no suele pasar en otras profesiones. O sea, si tú tienes un cáncer no vas a que te trate el traumatólogo, ni siquiera tu médico de cabecera, sino que vas a que te trate el oncólogo, ¿no? Bueno, pues en los abogados no. En los abogados solemos acudir al abogado que nos ha llevado al divorcio para llevar un tema de incapacidad laboral o al abogado generalista que lleva un poco de todo. Y la verdad es que esa falta de especialización, cuando se trata de temas tan de detalle como la incapacidad laboral o la discapacidad, hace inclinar la balanza hacia un lado o hacia otro. Muchas veces no se obtienen los derechos porque el asesoramiento que ha recibido una persona por parte de un abogado no ha sido especializada y por lo tanto se ha dejado detalles por el camino que le hacen perder sus derechos y a lo mejor incluso no los puede recuperar por ser hecho juzgado, cosa juzgada, lo que sea. También tienen un desconocimiento muy profundo de la forma actual de la administración. Todo abogado que no lleve, no hablo de 3 casos al año, hablo de cientos de casos al año de incapacidad laboral o de discapacidad, pues difícilmente va a saber cómo hay que preparar un tribunal médico en el equipo de valoración de incapacidades o las entrevistas del equipo de valoración y orientación en el caso de la discapacidad. Es muy complicado. Entonces, obviamente, si no conoces a tu, que no me gusta decir rival, pero si no conoces cómo va a actuar quien va a juzgar o quien va a conceder el derecho, pues difícilmente puedes reenfocar o puedes dirigir la solicitud o los escritos para saber cómo lo pueden interpretar o dejar de interpretar, ¿no? Y luego hay una cosa que nosotros no hacemos a través de las asociaciones, pero que el resto sí hace y es cobrar por adelantado. Antes de darte los buenos días, pues los abogados te piden una provisión de fondos para darte cualquier tipo de asesoramiento. Y nos metemos ya un poco en materia, ¿no? Una vez visto habiendo hecho este preámbulo de cómo está la situación, la que nos encontramos todos los días, ¿eh? O sea, para que os hagáis una idea, desde Fidelities llevamos más de 15.000 casos al año de incapacidad laboral y discapacidad en toda España. Y este es nuestro día a día, o sea, esto es nuestro día a día, pero vamos, con unos volúmenes muy, muy elevados y nos lo encontramos prácticamente, por no decir a diario, todo lo que os acabo de contar de forma general,
obviamente con sus excepciones y mucha gente haciendo las cosas bien, pero efectivamente pasa todo esto que os acabo de decir y muchas más cosas que quizá en un seminario no se deban decir. Por orden de prioridad, y me refiero a la vía administrativa, ya sabéis que la administración entiende que los informes más importantes son los de los médicos especialistas. A continuación, por públicos, entiende que los de cabecera pueden ser un buen complemento. Y, excepcionalmente, y cuando se trata de alguna clínica quizás de prestigio o de algún médico de prestigio, empiezan a aceptar en la vía administrativa, pero raramente, los informes de especialistas cuando son desde el ámbito privado. Y luego, para la vía judicial, antes ni los valoran los informes médicos periciales. Lo normal es que no, en el 99,9% de los casos, si presentas un pericial en vía administrativa, no lo van ni a mirar. Que luego veremos que deberían empezar a mirarlos. En la práctica yo sé que van a seguir sin mirarlos, pero realmente se deberían mirar tanto los privados como los periciales. La legislación española, que por un lado es, si no decir la más avanzada, de las más avanzadas al menos del mundo en materia sociolaboral, pues tiene una característica que a mí me parece de hecho más objetiva y sobre todo a nivel jurídico, y es que no se basa en diagnósticos, porque como todos sabemos, la misma enfermedad no actúa de la misma forma en dos individuos diferentes, ¿no? Entonces, se basa en secuelas y limitaciones, no en diagnósticos. Alguien que padece lupus o un cáncer, pues ni le afecta de la misma manera, ni le ha atacado de la misma manera a su cuerpo, ni sus defensas son las mismas, ni tiene la misma resistencia al dolor, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, hay que hablar de secuelas y limitaciones, que es lo que se tiene en cuenta y lo que se debe tener en cuenta a la hora de valorar una incapacidad laboral permanente o un certificado de discapacidad. Secuelas y limitaciones, ¿vale? Y luego, como os decía antes, el Supremo, hace unos días, acaba de lanzar una sentencia que equipara los informes privados con los públicos. Es decir, digamos que acaba de igualarnos en fuerzas en cuanto a que se entiende igual de parte el informe de la administración que el informe de un privado. No puede dársele más credibilidad a un informe de la administración por el hecho de ser de la administración. A los dos se les va a entender como informes de parte y ahí lo que hay que ir es a la valoración objetiva que se hace en dicho informe. No hay que mirar ni quién es el médico firmante, ni quién es la clínica a la que pertenece, ni nada por el estilo. Lo que hay que hacer es ver si hay una objetivación clara y contundente de los hechos, en este caso de las secuelas y las limitaciones. Pero esto es un dato muy importante que obviamente nosotros ya estamos utilizando, que nosotros habíamos defendido hace muchos años, por lo que os decía antes, porque hablar de que un médico que por las mañanas está en la pública y por las tardes en la privada va a cambiar de criterio profesional por el hecho de hacer el informe desde la pública o la privada, pues no sé, a mí se me hace duro pensarlo, ¿no? O sea, no lo veo, no logro entenderlo. Y el Supremo acaba de confirmar que es así, es decir, la administración actúa de parte tanto como un informe privado, con lo cual ya no se le puede dar, que muchos jueces le daban muchísima más credibilidad, entre comillas, a los informes de la administración, los informes públicos, que a los informes privados, ¿vale? Bueno, y aquí en cuanto a la valoración de informes, deciros pues algunos datos que nos pueden ayudar. Partimos de la base de que obviamente no hay ni que mentir ni que exagerar.
Es decir, aquí no se trata ni de vamos a ayudar exagerando o mintiendo, sino realmente haciendo un fiel reflejo de la situación del paciente. O sea, es suficiente, es más que suficiente. ¿Cuál es el problema? Que obviamente hay parte de lo que vamos a ver luego que interfiere en esas redacciones y que podemos tener en cuenta a la hora de redactar. Es decir, como todos sabemos y hemos dicho antes, no impacta de la misma manera un cáncer, por ejemplo, en un paciente o en otro, siendo el mismo cáncer, de colon, de lo que sea. Pero sí que puede haber una serie de secuelas y limitaciones similares que muchas veces incluso el paciente omite porque se centra en según qué cosas o está nervioso, porque muchas veces está muy nervioso, y que incluso se lo podemos recordar. Y si el paciente nos confirma o sabemos perfectamente que esa situación está produciéndose, esa secuela o esa limitación, pues ¿por qué no reflejarla? Es decir, no hace falta entrar ni en el diagnóstico ni en el fondo de la cuestión de los informes. Realmente, solo hay veces, lo normal, lo que hay que hacer siempre es tener en cuenta algunos datos sobre la forma. Como digo ahí, nunca en el fondo. Es decir, un abogado ni un paciente se puede meter en el fondo de un informe médico. Sería una locura, ¿no? Pero sí que luego veremos algunas frases, algunas palabras que nos pueden ayudar o nos pueden, en este caso, perjudicar a la hora de redactar un informe. Pero lo más importante es eso que decía ahí, de reflejar fielmente la situación del paciente. Tengo clarísimo que la formación académica que recibe un médico es, pues eso, médica y que no tiene absolutamente nada que ver con secuelas y limitaciones, pero, o sea, sí las conoce, pero no sabe cómo reflejarlas exactamente en los informes. Realmente, al final de cada informe sí se puede hacer, y algunos lo hacéis de hecho, y los vemos a diario, mención a estas secuelas y limitaciones. Es verdad que si un paciente te lo dice sin tener ese asesoramiento especializado por parte de alguien que le diga, oye, dile por favor a tu médico que te quite esta palabra o te ponga esta otra, pues si un paciente te dice únicamente, oye, un buen informe de incapacidad laboral, pues difícilmente lo vais a poder hacer como mejor le va a venir luego al abogado para defenderlo en sala judicial, ¿no? Pero, bueno, al final, sobre todo, y más importante que nada, es hacer un reflejo fiel de esas secuelas y limitaciones, ¿vale? Teniendo en cuenta la primera premisa, que es que no hace falta ni mentir ni exagerar, únicamente reflejarlas. Como os decía ahí, la importancia de los matices. Como la legislación es la que tenemos, que para mí es muy buena, insisto, pero es verdad que hay un filtro ahí medio perverso que nos encontramos por parte de la administración en los EBIs y los EBOs, que es que la primera impresión que tiene el EBI o el EBO cuando reciben en el tribunal médico o en las entrevistas de los EBOs a un paciente es que ese paciente le está mintiendo o exagerando. Entonces, empiezan a hacer ese filtro de que, bueno, pues el que me reclame ya realmente a lo mejor es que se lo merece. Se deniega casi todo, como sabéis. Entonces, como se deniega casi todo, pues hay que afinar muy mucho en cómo se presentan los informes, cuáles se presentan, cómo, si hay que trabajar esos informes y como os digo ahí al final, hay que tener una coherencia entre lo que estamos reflejando en el informe y lo que vemos del paciente. Que muchas veces yo sé que falta tiempo a todos para poder hablar suficientemente con vuestros pacientes. Esto se traduce en una conversación con el paciente, porque los pacientes, nosotros les tenemos que sacar la mitad de las veces las cosas con
con pinzas, ¿no? Porque realmente no te cuentan, están centrados en su patología principal y te cuentan su secuela principal o su limitación principal, pero hay 3 o 4 más que son secundarias que afectan mucho en la suma a nivel jurídico, pero que ellos realmente ni las mencionan, pues bueno, ya llevan conviviendo con ella no sé cuánto tiempo, se han olvidado de ella y se centran en lo principal, ¿no? Bueno, pues si realmente supiéramos sacar esa información del paciente o si el paciente nos lo refiriese de forma adecuada para poderlo reflejar en el informe, pues podríamos, a la hora de presentar un informe y luego defenderlo en el tribunal médico y posteriormente en sala judicial, tener esa coherencia que buscamos. Es decir, que los informes, lo que te ha contado a ti el paciente, a ti médico, a nosotros abogados, y lo que va a decir luego en el tribunal médico y lo que vamos a defender posteriormente en sala judicial sea coherente. Es decir, no podemos presentar un discurso por parte del paciente que no venga soportado por informes médicos y que luego si de repente aparezca en un informe pericial. Pues no es coherente y por lo tanto esa falta de inconsistencia va a hacer probablemente que no se obtenga el derecho. Como os decía, ¿qué hacer si no contamos con ese tipo de asesoramiento que es, por desgracia, poco común? Nosotros podemos llegar actualmente pues como al 10% de los casos de incapacidad laboral en España. No llegamos al total, obviamente. Entonces, pues los que pasan por nosotros, pues sí reciben un asesoramiento, pues entiendo que en condiciones. Pero el 90% de la gente, o por desconocimiento o porque directamente como ciudadano que paga sus impuestos piensa que la administración le va a reconocer sus derechos a la primera, pues va a pecho descubierto a solicitar su incapacidad permanente o su certificado de discapacidad y presenta lo que le han dado, básicamente. Cuando un paciente no tiene un asesoramiento especializado, lo que se le puede preguntar es precisamente lo que decíamos antes, qué secuelas y limitaciones se encuentra en su día a día y, en el caso de la incapacidad laboral, en su puesto de trabajo. Esas son preguntas que entiendo perfectamente que no son las habituales que tiene que hacer un médico en su consulta, pero que en el caso de los que queráis tratar de ayudar a vuestros pacientes, son las más necesarias, porque realmente la legislación se va a basar en esto, no se va a basar en si el paciente está diagnosticado de cáncer de colon o de lo que sea, ¿no? Y luego, por supuesto, enumerarlas para anotar las que procedan. Es decir, realmente cuando el paciente no te está diciendo porque está nervioso o porque realmente se está dejando en el tintero cosas porque ya lo tiene como superado y es una secuela secundaria para él y no te la está contando, pues a veces lo que os decía antes, nosotros esto lo hacemos muchísimo. Hablamos con el paciente y cuando tiene un cáncer gástrico, por ejemplo, pues decimos, nos dicen, por ejemplo, que tienen muchas diarreas y es en ese caso su principal problema, pero a lo mejor no te están hablando del dumping. Y le dices, si no tienes, por ejemplo, bajadas de azúcar, no pierdes el conocimiento. Ah, sí, 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 pero bueno, eso, bueno, como me pasa poco, bueno, pues todas esas cosas hay que saberlas. Entonces, nosotros lo preguntamos, pero claro, si no viene reflejado en un informe médico de su especialista, o que es lo suyo, del especialista, pues difícilmente luego la administración va a tenerlo en cuenta a la hora de considerar una solicitud de incapacidad permanente, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, vosotros sí sabéis cuáles son las secuelas y limitaciones que produce cada uno de los tipos de cáncer, no en todos los pacientes, pero sí a nivel general, y una opción para poder reflejarlas es, oye, te pasa esto, te pasa esto, te pasa esto, y anotarlas que realmente le estén produciendo al paciente.
Y ahora, y para cerrar, os voy a poner algunas palabras o frases que realmente son el clavo ardiendo al que se agarra la administración para denegar cada vez que las leen. No me refiero a cuando sean tal cual. Es decir, si un cliente presenta mejoría, pero es que hay veces que esa mejoría viene englobada dentro de un paquete, por así decirlo, de secuelas, limitaciones, evolución, etcétera, etcétera, que es el clavo ardiendo. A lo mejor resulta que de una secuela el paciente está mejor, pero en su conjunto el paciente no ha evolucionado de forma favorable, porque se ve además en la limitación en las secuelas. Bueno, pues en el momento que aparezca la palabra mejoría, va a ser el clavo ardiendo al que se va a coger la administración para denegar. El pendiente de evolución. Pues obviamente cuando está pendiente de evolución, está pendiente de evolución. Pero es que hay veces que ya prácticamente, pues ya sabemos que la evolución no va a ser mejor a mejor. Es decir, se estancará o irá peor incluso en muchos casos, ¿no? Entonces, si ya sabemos eso, el dejar el pendiente de evolución, que muchas veces lo hemos visto en informes, la frase tal cual, pues ya sabemos a lo que van a acogerse. El pendiente de tratamiento pasa exactamente lo mismo que el pendiente de evolución. Cada vez que hay un pendiente de tratamiento, aunque ese tratamiento no vaya a hacer reversibles las secuelas, pero si está pendiente de tratamiento porque no ha terminado, pero ya sabemos que las secuelas no van a ser reversibles o las limitaciones no van a ser reversibles, al menos pongámoslo, es decir, pendiente de evolución o pendiente de tratamiento, pero aunque se finalice el tratamiento, las secuelas no van a ser reversibles, pues lo sabemos, porque hay muchas veces que sí se sabe. Bueno, pues habría que matizarlo. Ese es el pequeño matiz que habría que añadir a esa frase para que no sea el clavo ardiendo que decíamos antes al que se va a acoger. El paciente refiere, digamos que lo que le da la potestad a la administración es para decir, bueno, pues es un hecho subjetivo 100%, no es una secuela, no es una limitación, porque no me lo dice el médico. Es algo que el paciente refiere y de hecho la interpretación que se hace en los EVIs del refiere se lo está inventando, para que lo sepáis. Entonces, cada vez que pongáis un refiere, o lo matizáis o que sepáis que la interpretación que va a hacer el equipo de valoración de incapacidades o el funcionario que vaya a resolver es que el paciente se lo está inventando. Aunque no sea así, porque vosotros estáis diciendo lo que os está diciendo el paciente. Probablemente sea verdad, pero bueno, la reinterpretación que de esa frase se hace en la administración en general es que se está exagerando, se está engañando, porque, bueno, es lo que han entendido en el EVI o en el EVO dicen o escriben sus médicos cuando entienden que hay una exageración por parte del paciente. Entonces, bueno, que sepáis que ese refiere, pues va a servir para que lo reinterpreten como lo que os estoy diciendo. Y bueno, tampoco quiero enrollarme mucho. Al final, lo que os he tratado de dar es un panorama general de lo que ocurre actualmente. Ojalá y vuestros pacientes os lleguen con el asesoramiento adecuado para que no tengáis nada más que a lo mejor pues quitar un refiere o añadir un pequeño matiz, que yo sé que la mayoría de vosotros estáis dispuestos a, cuando no tocan el fondo del informe, hacerlo porque sabéis que ayuda a vuestro paciente. Pero para aquellos pacientes que no lleguen con ese asesoramiento especializado, pues lo único que podéis hacer es más o menos es lo que os he dicho, es decir, intentar sacar esa información, obtener esa información y reflejarla lo más fielmente posible en cuanto a secuelas y limitaciones que coincidan con las que son propias de la patología que estáis tratando.
Y nada más, a vuestra disposición para lo que necesitéis, tanto ahora como en el futuro, si necesitáis que os echemos una mano con cualquier cosa, a vuestra disposición os tenéis a través de GEPAC. Víctor, Begoña, Marcos os pueden facilitar nuestros datos, mis datos, y os ayudaremos encantados en todo lo que necesitéis. Pues muchísimas gracias, Lorenzo, por tu exposición. La verdad que creo que ha sido muy, muy ilustrativa. Y bueno, me comenta la doctora Mezquita que quiere realizarte unas preguntas. Perfecto. Yo también darte la enhorabuena, Lorenzo, porque esto es un tema que a nosotros es nuestra pesadilla diaria. Le estaremos haciendo los informes bien. Intentamos hacerlos lo más largos posibles para decir así no se nos olvida nada, y yo creo que lo hacemos más complejo todavía. Y sí, a yo veces. tenía unas preguntas, sobre todo, me dedico a tumores torácicos, así que mi día a día en consulta son los pacientes con cáncer de pulmón. Y entonces una de las cosas que veo es que a veces pues estas secuelas y limitaciones se entienden de una forma global en el paciente con cáncer, y claro, no tiene nada que ver un paciente con cáncer de mama que un paciente con cáncer de pulmón, y creo que hay muy poquita información, o sea, no sé si hay alguna información específica por diferentes áreas de patologías y también con diferentes enfermedades, porque nuestros pacientes, por ejemplo, el cáncer de pulmón, pues tiene muchas enfermedades asociadas, ¿no? Son pacientes que ya son fumadores o porque tienen alguna patología respiratoria previa, pues se asocian a enfermedades no oncológicas, y entonces a veces nosotros lo ponemos como antecedentes, pero como en plan en bronquitis crónica o alguna mujer, algunas pacientes que tienen fibromialgia, que son enfermedades que se podrían asociar, pero que nosotros lo ponemos como asociadas, ¿no? En ese caso, ¿crees que deberíamos hacerlo nosotros, o el médico de cabecera, o los 4 especialistas que lleven al paciente? Lo ideal en estos casos es que cada especialista refleje las suyas. Es verdad que las que son derivadas, pues por ejemplo, lo que dices tú, las bronquitis, cuando sean cáncer de pulmón o similares, bueno, pues ahí sí te puedes a lo mejor, digamos, extender un poquito más, porque a lo mejor efectivamente es una secuela derivada o que, bueno, pues entre antecedentes y secuela derivada más que de la bronquitis, que sigue siendo diagnóstico, de lo que le produce en cuanto a la falta de aire, en cuanto al cansancio, en cuanto a esa fatiga crónica, en cuanto a incluso puede ser que desmayos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, esas son las cosas que, derivadas de, digamos, del órgano que tú estás tocando, te puedes explayar un poquito más, ¿no? Porque si no, lo normal es que hable cada especialista de la suya, ¿no? Si tú te empiezas a meter en áreas que, hombre, salvo que estén muy relacionadas, pues, pero lo que decía antes de la coherencia, es decir, que tú hables sobre temas que no te competen demasiado, hasta puede resultar hasta, pues eso, que parece que es demasiado de parte, ¿no? Cuando realmente estás reflejando cosas que le suceden al paciente y que lo conoces. Pero es verdad que si se hace bien el trabajo por parte de todos los especialistas, al final el que puede hacer un resumen muy bueno es el de cabecera. Y ahí hacer un informe global que refleje todas las secuelas y limitaciones. Eso sería lo ideal. Ese es la carta a los Reyes Magos que nosotros solemos pedir. Es verdad que es complicado, porque a veces un especialista lo hace, lo borda y te ayuda muchísimo, pero hay otros 2 que te ponen diagnóstico, tratamiento y adiós. Y luego el de cabecera pues no sabe muy bien qué poner en el informe. Nosotros les intentamos decir, oye, mira, puedes poner esto, puedes poner lo otro. Igual, es decir, no entrando nunca en el fondo de los informes médicos, porque a nosotros no nos toca eso. A nosotros nos toca conjugar la parte médica con la jurídica para que luego sea coherente y en sala judicial pues un juez tenga claro que lo que se le está contando no es una peli de indios, es algo que está sucediéndole a ese paciente. Y yo creo que hay 2 cosas que has dicho que me he quedado como muy, bueno, lo del refiere, y seguro que Salvador está conmigo, aunque es nuestra coletilla diaria.
Sí, y lo ponemos continuamente, pero porque no nos damos cuenta, nos enseñan desde bien pequeños, entonces, claro. y va a tener un impacto negativo, así que eso yo me lo guardo para los informes que haga. Y luego lo de que no se basa en diagnósticos, sino en secuelas y limitaciones, que para nosotros a lo mejor simplemente es la valoración que hacemos del COG, ¿no? De Performance Status, del estado general del paciente, que ocupa una, dos palabras, ¿no? Y el resto es todo relacionado con diagnósticos. Entonces, a lo mejor hacer más hincapié en esa sección es la verdad es que es muy, muy ilustrativo. Muchas gracias y yo no tengo más comentarios, no sé si se ha hablado. Pues sí, Vale. sí, Hola, Lorena. el refiere ese es miente. Exagera. Esa es la traducción más o menos simultánea que si esto fuera inglés harían de esa palabra en el EBI. Y sé que, pero es que, fíjate, lo que os decía antes, mi hija que está estudiando medicina, el otro día haciendo una práctica conmigo como internista, me hizo un examen y luego en lo que escribió ponía refiere. Digo, sí, sí, Ah, sí. Así que nada. Vale, hola Lorenzo. Bueno, enhorabuena por la presentación y muchas gracias por ella. No, creo que nos ayudará mucho. Bueno, yo estoy más familiarizado con los informes de discapacidad porque me dedico a enfermedades hereditarias, crónicas, con afectación multisistémica, ¿no? Y desde mi ignorancia te quería preguntar, ¿cuándo incapacidad laboral y cuándo discapacidad? Dado que la discapacidad también es revisable, ¿no? Y puede ser transitoria, ¿no? ¿Cuándo una cosa y cuándo otra? Bueno, aquí realmente lo que hay que hablar es con el paciente, porque hay pacientes que no quieren oír hablar de una incapacidad laboral, pero una discapacidad les viene muy bien por muchos motivos, aparte de por todos los temas económicos que van asociados en cuanto a retenciones, a declaración de la renta, a todas las posibles deducciones en impuestos, etcétera, etcétera, que tiene asociado el reconocimiento de la discapacidad. Sin embargo, mentalmente no quiere una incapacidad laboral, aunque se le pueda corresponder, porque, como te decía, mentalmente se sienten más liberados y se olvidan un poco de la enfermedad cuando están trabajando. Entonces, no quieren esa incapacidad laboral. Entonces, aquí es muy importante hablar con el paciente y ver qué es lo que realmente le interesa, le puede convenir, porque hay veces que cuando hablas con un paciente y le haces una serie de preguntas como esta directamente, oye, pero tú qué es lo que realmente quieres? No, pues que yo ya no me siento con capacidad para trabajar. Yo ya, aunque quiera, ya no puedo. Ya me levanto cansado, ya voy a trabajar y cuando vuelvo estoy muerto y ya no, es que estoy haciendo un sobreesfuerzo que al final lo que hace es que no tenga otra vida, porque ya el resto del día lo dedico a intentar pues paliar las secuelas que tengo y las limitaciones que tengo. No tienen ni vida social, ni vida familiar, porque el trabajo les hace que no puedan dedicarse a cuidarse. Y eso, pero eso lo percibes en una entrevista de 2 minutos. O sea, eso en el momento en que hablas 2 minutos con un paciente, normalmente lo percibes. Y sí que a lo mejor hay otros que todavía no están en esa fase y que realmente una discapacidad les viene muy bien. Es decir, el reconocimiento de la discapacidad les va a venir muy bien en muchos sentidos, incluso a nivel de protección laboral. O sea, va a ser más difícil que te despidan si tienes reconocida un certificado de discapacidad y lo comunicas en la empresa a si no lo tienes reconocido cuando te corresponde. Entonces, incluso para acceder, pues ya te digo, no solamente a los temas económicos, sino a pues, vivienda protegida, reserva de plaza en oposiciones, o sea, 1000 historias. Entonces, dependiendo para lo que quiera cada uno, le corresponde o debe solicitarlo uno o lo otro, o ambas cosas, porque pueden solicitar Vale. y de forma ambas cosas. Vale, y después, en relación con la discapacidad, ¿a partir de qué porcentaje el paciente va a tener beneficios en nuestro país, no? A partir del 33%. Por Luego, debajo del 33% no sirve para nada, ¿no? para nada, para nada.
Y lo más Vale. importante que le tenéis que decir a los pacientes es que traten de hacer un estudio de viabilidad antes de presentar las solicitudes. Porque hay muchas veces, bueno, nosotros todos los días nos llegan casos, he presentado esto y me han dado un 8. Pero es que ¿para qué has presentado esto? Y a lo mejor hay otros que efectivamente le han dado un 12 y le corresponde un 43, porque o se ha expresado mal en las entrevistas, o los informes están reguleras, o mil causas, ¿no? Entonces, oye, vamos a analizar bien tu expediente y en función de lo que veamos, incluidos los factores sociales, porque a partir de una puntuación también suma los factores sociales, oye, a lo mejor sí te interesa o para qué lo quieres. Es decir, también va mucho en función de las necesidades de cada paciente, ¿no? Entonces, es una conversación que no tiene que durar mucho, pero sí que tienen que hacer también antes de meterse que suelen llevar un taco así de informe, todos, sin analizar cuál perjudica y cuál no, en los EVOs llevan directamente toda la documentación y muchos informes de esos seguramente les perjudiquen y van a acogerse a ese informe, que van a utilizarlo en la entrevista para preguntarle sobre ese informe, no va a saber qué contestar, no va a ser coherente y le van a bajar la puntuación. Vale, vale. Después, otra pregunta. Yo, que como te digo, hago muchos informes de discapacidad, ¿no? Porque tú dices lo de ser exhaustivo, pero yo creo que se requiere también un mínimo de conocimiento por parte del médico. Yo, a raíz de revisarme el Real Decreto 1971-1999 del 23 de diciembre, ¿no? Aprendí que el número de concentrados de Matías que un paciente recibe en un año pues te sirve para puntuar más o menos, ¿no? Esto, a ti, yo puedo hacer un informe todo lo exhaustivo que sea, pero como yo no me lea eso, yo esto no lo sabía. Después también me enteré que el número de visitas que requiere un paciente en el hospital, también la frecuencia con la que lo visitamos, esto también puntúa, ¿no? Entonces, ¿qué información? Claro, ¿qué soporte tenemos los médicos para decir, pues esto puntúa, esto no puntúa, esto lo tenemos que poner, esto no lo tenemos que poner? Yo utilizo ese Real Decreto porque es lo que me llegó, pero no sé si, para si esta discapacidad, información sí. está en algún lado. Para discapacidad, sí. Lo que pasa es que a mí no se me ocurre decirle a un médico que ya tenéis 1000 historias en las que pensar, que os estudiéis el Real Decreto, que es un tocho, que además tiene unos baremos también interpretables y que os podéis volver locos y vamos, si os digo a un médico, ¿tú por qué tendrás una vocación brutal en Bueno, porque me he temas dado cuenta jurídicos? me he dado cuenta que cuenta, ¿no? Que Claro que hayan cuenta, 6 no, o no, y lo que 18 hace, concentrados, te cuenta para el y paciente. ojo, y lo que haces es estupendo, pero es que no se le puede pedir eso a los médicos, que ya tenéis bastante con lo que tenéis, ¿no? Entonces, ojalá, eso sería igual, la carta a los Reyes Magos. Oye, léete el Real Decreto y en función de eso hazme el informe, ¿no? Ahora va a cambiar, por cierto, lo haremos. Ahora van a cambiarlo, van a introducir cosas como la fatiga crónica y otra serie de cosas que hasta ahora no se valoraban, solo desde el punto de vista psicológico, pero hasta ahora no se valoraban, ¿no? Y hay muchas enfermedades, sobre todo las raras, que tienen secuelas subjetivas, por así decirlo, de las subjetivas, que no entraban en valoración y que a partir de ahora se supone que sí van a entrar. Vamos a ver cuando se concrete. A ver, yo por eso os digo que una de las cosas que sí que es deseable por parte de un paciente, más que vosotros os empolléis la legislación, es que vayan asesorados. Cada vez. Los pacientes no pueden ir a pecho descubierto a la administración. Es que no pueden. Y tampoco se os puede pedir a vosotros que os conozcáis todas las leyes, y no solo las leyes, porque, ojo, del baremo, luego hay jurisprudencia también. O sea, tú aparte de que tú te hayas empollado el Real Decreto, sobre eso también hay matices, porque la jurisprudencia va dando, por ejemplo, esto que os estoy contando ahora sobre cómo se va a hacer el nuevo baremo, viene derivado de sentencias del Supremo que reinterpretan ese baremo. Entonces, claro, pero es obvio, es decir, tú haces unas leyes, los legisladores hacen unas leyes y luego esas leyes se van actualizando, reinterpretando en función de lo que va
aconteciendo en los tribunales de justicia, porque no pueden valorar a los legisladores toda la casuística. Es imposible, es imposible. Intentarán hacerlo lo mejor posible, pero es imposible que puedan introducir toda la casuística. Entonces, yo, como no me siento capaz de deciros que os empolléis las leyes ni la jurisprudencia, porque me parece que tampoco es vuestro cometido, lo que sí recomiendo es que cuando tengáis un paciente le digáis, oye, vete a que alguien te asesore sobre qué es lo que necesitas. Ve a que te hagan un estudio de viabilidad. No me cargues a mí ni siquiera con la responsabilidad de hacerte un informe mejor o peor. Te puedo hacer un informe, bueno, pues aquí hemos detallado cosas, pero es que en un seminario de esto no nos podemos ir a ver los 100 millones de casuísticas que hay diferentes sobre diferentes informes y especialidades, nos volveríamos locos. Vale, y después en Y relación con la pregunta... Perdón, No, sí, con la pregunta que te hice antes. Incapacidad permanente y discapacidad son incompatibles, ¿no? Porque un paciente puede estar incapacitado, pero se puede beneficiar también de la discapacidad, ¿no? Claro, sí, sí. Vale, vale. Y, por ejemplo, el caso práctico de un paciente que se somete a un tratamiento con quimioterapia, ¿no? Según tengo entendido, durante ese tratamiento, como en principio tiene una intención curativa, no, la discapacidad no se puede solicitar, ¿no? Pero Bueno, el paciente se hace un trasplante de médula, por ejemplo, y el paciente está durante 1 o 2 años, pues con muchas visitas, regular de estado general, pero sin un problema agudo específico, ¿no? Ahí merece la pena solicitar la discapacidad, aunque tengas la previsión de que vaya a ser por 1 o 2 años. mira, realmente, y hay jurisprudencia, la respuesta es que se puede y se debe conceder. ¿Qué es lo que ocurre? Que al final, como te lo deniegan, el proceso ya de por sí es largo para la obtención del certificado. Entonces, 6 meses no te los quita nadie en la vía administrativa. Y si te lo deniegan, porque te van a decir que las lesiones no son definitivas o que dentro de X puede ser reversible, vas a tener que ir a juicio. Y en juicio, pues hay mucha gente, primero que no lo sabe, segundo, que cuando le oyen la palabra juicio dicen, bueno, ya tengo que gastar en un abogado. Prescindo de mis derechos porque no tengo o no quiero arriesgar ese dinero sin garantías de éxito. Entonces, con eso está jugando la administración claramente. Y esto a mí me lo ha reconocido gente de la administración. El otro día estuve en una ponencia de lupus y un médico contaba la experiencia de un amigo suyo del EBI y del Evo, de otro amigo suyo del Evo de Baleares, que le decían que denegaban todo por sistema, básicamente. Que luego ya el que reclamase, pues que fenomenal, que ya lo tratarían de otra manera. Es algo muy perverso de cara a los ciudadanos, ¿no? Pero ¿se puede? Sí, claro. Lo que pasa es que la gente normalmente prescinde de esos derechos pues porque le da pereza o no sabe que tiene esos derechos o realmente lo que os decía, por el tema económico, porque dice, joder, me tengo que meter en abogados, me van a cobrar una pasta sin garantías de éxito además. Con nosotros no, con nosotros no tienen que pagar nada, ni un duro por adelantado. Pero con la mayoría de los abogados sí. Entonces la gente no se mete en este tipo de jardines precisamente por eso. ¿Deberían dárselo a la primera? Sí. ¿Por qué? Porque una vez recuperada esa situación, te hacen una revisión y te la quitan. Como pasa, por ejemplo, con los trasplantados. Claro. En el momento en que tú tienes una diálisis, te dan la incapacidad laboral, el certificado de discapacidad, y cuando te trasplantan, a los 6 meses te retiran la incapacidad o te la bajan de grado y te rebajan o no, dependiendo de tu situación, el grado de discapacidad. Oye, pues ¿por qué? Porque en parte hay muchos trasplantados que han hecho reversible todas sus limitaciones y secuelas, otros no. Aunque ya por norma la administración retira todos sus derechos y tenemos que ir a los tribunales de justicia, porque aunque hayan recuperado el riñón, tienen unos problemas adicionales con todo el tratamiento inmunosupresor, etcétera, etcétera,
que es diferente por el que lo dieron, pero que le siguen limitando su capacidad laboral, por ejemplo. Entonces, también nos toca pelear. Pero por eso te digo, si en el caso, por ejemplo, de los tratamientos de quimioterapia, etcétera, etcétera, se debería conceder ese grado de discapacidad y una vez hecho reversible porque ha recuperado todas sus capacidades esa persona, oye, te lo quitan y punto. Y a mí me parece de lo más justo. Ahora bien, denegarlo para alargar el proceso para que la gente no lo pida es bastante perverso. Estaremos de acuerdo. Vale, vale. Pero se puede hacer, ¿eh? Pues perfecto, gracias. Nada. Pues muchísimas gracias a los tres. Doctora, quería intervenir usted, me parece. O sea, es que antes hubo un comentario, pero se me ha ido el santo al cielo. En realidad ya no me acuerdo. Ya me acuerdo. Era una pregunta rápida sobre si hay algo de impacto en las secuelas de tratamientos. Porque, claro, nosotros tenemos la secuela del paciente que ha recibido, pues, o sea, que se ha tratado y que tiene una secuela, pues, por ejemplo, porque le falte un trozo de pulmón y entonces, pues, tengo una limitación funcional, ¿no? Y además están las secuelas asociadas con tratamientos de quimioterapia que puedan provocar una polineuropatía en las manos, que no puedan coger bien las cosas y tal. Es importante que eso lo detallemos en el informe, o sea, porque claro, si no ponemos polineuropatía, pero no saben que es asociado a la quimioterapia, ¿no? O sea, poner el diagnóstico de la limitación, esa limitación y decir que es asociada a la quimioterapia como para que se entienda que es algo ya de por vida, ¿no? Sí, se debe poner cualquier secuela derivada de la propia enfermedad o del tratamiento. Lo que decíamos antes, por ejemplo, los trasplantados recuperan su función renal, pero tienen un tratamiento inmunosupresor que les produce otras 1000 secuelas diferentes a las que tenían antes, no están atados a la diálisis, pero tienen otras 1000 secuelas derivadas del trasplante, del tratamiento que tienen que utilizar de por vida por su trasplante, ¿no? Entonces, sí, claro, hay que reflejarlas porque aquí volvemos a repetir, no se basa la legislación española, no se basa en diagnósticos, se basa en secuelas y limitaciones, con lo cual, sean derivadas de la propia enfermedad o de los tratamientos o de las cirugías, hay que reflejarlas para que se sepa la capacidad, en este caso laboral, si hablamos de incapacidad laboral, o cómo impactan las secuelas y limitaciones de todas y cada una de las patologías y tratamientos y cirugías en la vida del paciente cuando hablamos de discapacidad, en toda su vida, laboral, social, de relación, familiar, para caminar, todo. Entonces, para discapacidad se miden unas cosas, para incapacidad laboral se miden otras, pero hay que reflejar todas las secuelas y todas las limitaciones. ¿Vale? Vale. Bueno, a mí me gustaría comentar también, antes de acabar, ¿no? Que como por desgracia, ¿no? Todos los pacientes tienen acceso a un asesoramiento jurídico como el que vosotros prestáis, ¿no? Yo en mi experiencia sí que los trabajadores sociales de atención primaria, pues aunque no tengan esta formación legal, pero sí que lo que es asesorar al paciente en el proceso, en los procedimientos donde tienen que entregar los documentos, qué documentos, esto ellos sí que orientan mucho y pueden ser útiles, y insto a los oyentes, ¿no? A que se dirijan a los pacientes como primer paso quizás al trabajador social de atención primaria. Sí, sobre los procedimientos sí que están efectivamente muy familiarizados y los controlan y ayudan bastante. Es verdad que la parte jurídica les pasa. Nosotros damos mucha formación a trabajadores sociales y bueno, pues al final pero lo que os decía antes, si ni los propios abogados controlan la jurisprudencia, ¿cómo le vas a pedir a alguien que no trabaja en esto y está especializado que controle esa jurisprudencia, que es lo que hace al final la diferencia? Mira, por ejemplo, esta sentencia que os acabo de decir sobre el método objetivo de valoración de los informes públicos y privados, esto probablemente no lo van a empezar a poner en marcha abogados que no estén metidos en esta materia hasta dentro de años. Es muy probable que no lo vayan a alegar en sus demandas. Y lo tienen que alegar, porque es algo muy importante. O sea, hay muchos jueces
que son pro administración y que entienden que lo que dice un médico de la pública tiene mucho más valor que lo que dice un médico de la privada, cuando al final estáis trabajando la mayoría en la pública y en la privada. Entonces, ¿cuál es el criterio? No tiene ningún sentido. Ese criterio, ¿tú qué pasa? ¿Que eres más ético cuando estás en la pública que cuando estás en la privada? Que no tiene, es un criterio viejuno. Es algo que ya el Supremo se ha encargado de deshacer porque no tenía ningún sentido hace muchos años ya. Entonces, bueno, los trabajadores sociales, por confirmar, exacto, en cuanto a procedimientos, sí que están muy, muy versados y pueden ayudar mucho. En cuanto a la parte jurídica, pues les cuesta más, obviamente. ¿No hay más comentarios por parte de ustedes, doctores? Por mi parte, no. Muy bien, pues muchísimas gracias. Pues Lorenzo, para terminar, tenemos una pregunta de un asistente, ¿vale? Que en referencia a los estudios de viabilidad que había comentado antes, nos pregunta que cómo hacen el estudio de viabilidad previo a presentarlo. Me imagino que a dónde se tendrá que dirigir o con quién lo tiene que hacer. En nuestro caso, directamente nos lo puede enviar o a través de GEPAC, si es un tema oncológico, o directamente si no es socio o no quiere hacerse socio, lo que sea, pues a través de la web, en consultas, nos manda toda la documentación, le hacemos un estudio de viabilidad y le decimos, ¿esto es viable o no es viable? Y si no es viable, es que nosotros, a ver, bueno, tú lo sabes mejor que el resto, obviamente, Víctor, pero nosotros no cobramos honorarios si no ganamos. Entonces, no seguimos adelante con ningún caso que no sea viable. Entonces, si no es viable, directamente, mira, tu caso no es viable, no te pegues contra una pared porque vas a perder tiempo, dinero si lo llevas con otro abogado y te vas a frustrar. Entonces, no sigas adelante con un procedimiento que no es viable. Esa es nuestra recomendación cuando no es viable. Si es viable, oye, nos pegamos hasta el Supremo y el Constitucional o el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que también llevamos casos ahí. Pero si no es viable, no sigas con esto, porque te vas a perder tiempo, dinero y a nivel emotivo, pues te va a pasar factura. Muy bien, pues vamos, yo creo que no hay mejor consejo, la verdad. Pues esta persona, como ya ha escuchado a Lorenzo, si quiere contactar bien con Fidelities o con nosotros, o si no, bueno, como ha indicado Lorenzo, a un bufete de abogado especializado sobre todo. Así que con esto concluye el seminario Informes de Incapacidad Laboral y o Discapacidad. Muchas gracias a los ponentes por cedernos su tiempo de forma altruista y muchas gracias también a los asistentes por estar hoy aquí con nosotros. Esperamos que esta información les haya resultado interesante y les recordamos que si quieren volver a ver el seminario o recomendarlo a alguna persona, lo encontrarán en la página web de la SEDS y de la SEOM. Muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes. Muchas gracias a los tres, de verdad. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Gracias, un placer. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.